Saludos, mi nombre es Adriana Zapata y les estaré presentando el capítulo 12 del libro Materiales, Ingeniería, Ciencia, Procesos y Diseño de Michael Ashby, titulado Átomos agitados, materiales y calor. Antes que nada, me gustaría darles una breve introducción al tema, y es que las propiedades térmicas cuantifican la respuesta de los materiales al calor. No era hasta alrededor de los 1800 que el calor era conocido como una sustancia física llamada calórica, que de alguna manera se filtraba en las cosas cuando estaban expuestas al fuego. Esto llevó al americano Benjamin Thompson, respaldado nada más y nada menos que por el formidable Sadi Carnot, para que sugiriera lo que ahora sabemos que es cierto, que el calor son átomos o moléculas en movimiento. En gases, vuelan entre colisiones ocasionales entre sí. Un ejemplo es lo que vemos en pantalla. Si tenemos un gas dentro de un sistema cerrado, al aplicarle calor desde afuera, las moléculas del gas van a comenzar a alborotarse provocando las colisiones. En sólidos, por el contrario, vibran sobre sus malas posiciones. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la amplitud de las vibraciones. Se observa en la imagen un metal y como en el lado que está más caliente hay vibración más acelerada de las moléculas que del lado que está menos caliente. Asimismo, se observa cómo el aumento de la temperatura provoca que el material sobrepase los límites de energía que puede admitir, lo que también trae consigo el cambio de color en el material. De esta percepción surge toda nuestra comprensión de las propiedades térmicas de los sólidos, su capacidad calorífica, coeficiente de expansión, conductividad e incluso la fusión. El calor también afecta a las propiedades mecánicas y físicas. A medida que aumenta la temperatura, los materiales se expanden, el módulo elástico disminuye, la resistencia disminuye y el material comienza a deslizarse, deformándose lentamente con el tiempo a un ritmo que aumenta a medida que se acerca el punto de fusión, hasta que, al fundirse, el sólido pierde toda rigidez y fuerza. El diseño térmico, el cual es el tema fundamental de este capítulo, es el diseño para adaptarse adecuadamente con los efectos del calor o cuando sea posible para aprovecharlos. Bueno, con respecto a la definición y medida de las propiedades térmicas, se pueden mencionar dos temperaturas, la temperatura de fusión, Tm, y la temperatura del vidrio, Tg. Unidades para ambas temperaturas en Kelvin o grados centígrados, las cuales son puntos de referencia fundamentales porque se relacionan directamente con la fuerza de los enlaces en el sólido. Los sólidos cristalinos tienen un punto de fusión definido, Tm. Los sólidos no cristalinos no la tienen. La temperatura del vidrio caracteriza la transición de un verdadero sólido a un líquido muy viscoso. Es útil en el diseño de ingeniería definir dos temperaturas más, las temperaturas de servicio máxima y mínima. Ambas unidades, o sea, en ambos casos las unidades se pueden ver tanto en Kelvin como en Celsius. El primero, en este caso servicio máxima, nos dice la temperatura más alta a la que el material se puede utilizar de forma continua sin oxidación, cambio químico o excesiva distorsión volviéndose un problema. El segundo, es decir, la temperatura de servicio mínima, es la temperatura por debajo de la cual el material se vuelve quebradizo o inseguro de usar. Por otro lado, sabemos que cuesta energía calentar un material. La energía para calentar 1 kilogramo de un material por 1 Kelvin se denomina capacidad calorífica o calor específico. Y dado que la medición se suele realizar a presión constante, es decir, presión atmosférica, se le asigna el símbolo Cp como vemos en pantalla. El calor se mide en joules, símbolo J, por lo que las unidades del calor específico son joules sobre kilogramos Kelvin. Al tratar con gases, es más habitual medir la capacidad calorífica a volumen constante, símbolo Cv, y para gases difiere de Cp. Para los sólidos, la diferencia es tan pequeña que se puede ignorar, y lo haremos en este caso. Cp se mide mediante la técnica de calorimetría, que también es la forma estándar de medir la temperatura del vidrio Tg. En el gráfico podemos ver un gráfico, no valga la redundancia, de la energía que se le agrega en función de la temperatura. Y la pendiente es el calor específico, la pendiente del gráfico. La mayoría de los metales se expanden cuando se calientan. La expansión térmica por grado de cambio de temperatura se mide mediante el coeficiente térmico de expansión lineal alfa. Está definido por la siguiente fórmula. Alfa es igual a 1 sobre L entre la variación de la longitud en función de la temperatura, donde L es la dimensión lineal del cuerpo. En el primer gráfico de la derecha se observa la deformación térmica en función de la variación de la temperatura, donde se observa una correlación positiva y una proporcionalidad. La pendiente del gráfico es el coeficiente térmico de expansión lineal. Esto se sustenta con la figurita
que está un poquito más al lado, donde hay una muestra que se encuentra en medio de dos aislantes, y al aplicarle calor, esta se expande hacia los lados debido al aumento de la temperatura. Por otro lado, la velocidad a la que el calor se conduce a través de un sólido en estado estable, lo que significa que la temperatura en el perfil no cambia con el tiempo, se mide por la conductividad térmica, lambda. En el segundo gráfico de la derecha se encuentra representado el flujo de calor en función del gradiente de la temperatura, donde la pendiente del gráfico representa la conductividad térmica. La difusividad térmica es la propiedad que gobierna el flujo de calor transitorio. Cuando la temperatura varía con el tiempo a unidades en metro cuadrado sobre segundo, donde el símbolo de ρ o densidad es densidad y Cp es, como antes habíamos mencionado, es la capacidad calorífica o calor específico. La difusividad térmica se puede medir directamente midiendo el tiempo que tarda un pulso de temperatura atravesar una muestra de espesor conocido cuando una fuente de calor se aplica brevemente a él en un lado. O se puede calcular a partir de lambda, la densidad y calor específico en esta fórmula que se presenta en pantalla. Para los gráficos de propiedades veremos tres gráficos que ofrecen una descripción general de las propiedades térmicas y su relación con la fuerza. El primero de estos gráficos es el de la expansión térmica en función de la conductividad térmica. Los metales y las cerámicas técnicas se encuentran hacia la parte inferior derecha. Tienen altas conductividades y modestos coeficientes de expansión. Los polímeros y los elastómeros se encuentran arriba a la izquierda. Sus conductividades son 100 veces menores y sus coeficientes de expansión 10 veces mayores que los de los metales. El gráfico muestra los contornos de lambda sobre alfa, una cantidad importante en el diseño contra la distorsión térmica. El segundo gráfico, pues en esta figura muestra los valores de temperatura ambiente de conductividad térmica, lambda, y difusividad térmica señalada con la letra A, con contornos de capacidad calorífica volumétrica, densidad por calor específico. Los datos abarcan casi 5 décadas en lambda y A. Los materiales sólidos se colocan a lo largo de la línea. Algunos materiales se desvían de esta regla. Tienen capacidad calorífica volumétrica inferior a la media. Se muestran las mayores desviaciones por sólidos porosos, espumas, ladrillos refractarios de baja densidad, maderas y similares, porque su baja densidad contiene menos átomos por unidad de volumen y en promedio sobre el volumen de la estructura. Densidad por calor específico es bajo. El resultado es que, aunque las espumas tienen conductividades bajas y se utilizan ampliamente para aislamiento debido a esto, sus difusiones térmicas no son necesariamente bajas. Esto significa que no transmiten mucho calor, pero cambian de temperatura rápidamente. El tercer gráfico muestra los valores de difusividad térmica y la resistencia. Los metales, en particular las aleaciones de cobre, aluminio y níquel, son fuertes y buenos conductores. Una combinación de propiedades que buscamos para aplicaciones como los intercambiadores de calor. Ahora vamos a hablar de la física de las propiedades térmicas. Debemos nuestra comprensión de la capacidad calorífica a Albert Einstein y Peter Davy. El calor, como ya se mencionó, son átomos en movimientos. Los átomos en los sólidos vibran en sus posiciones medias con una amplitud que aumenta con la temperatura. Los átomos en los sólidos no pueden vibrar independientemente unos de otros porque están acoplados por sus enlaces interatómicos. Las vibraciones son como ondas elásticas estacionarias. En la imagen se muestra cómo a lo largo de cualquier fila de átomos existe la posibilidad de un modo y dos modos transversales, uno en el plano de la página y otro normal a eso. Algunos de estos tienen longitudes de onda cortas y alta energía, otros longitudes de ondas largas y menor energía. La longitud de onda más corta posible, lambda 1, es solo el doble del espaciado atómico. Las otras vibraciones tienen longitudes de onda que son más espaciadas. Si un sólido se expande cuando se calienta, y casi todos lo hacen, debe ser porque los átomos se están alejando. La figura muestra cómo sucede esto. La curva fuerza-espaciamiento no es completamente recta. Los lazos se vuelven más rígidos cuando los átomos se juntan y menos rígidos cuando se tiran aparte.
Los átomos que vienen de la forma descrita anteriormente oscilan alrededor de un espaciado medio que aumenta con la amplitud de la oscilación y por tanto con el aumento de las temperaturas. Entonces, la expansión térmica es un efecto no lineal. Si los enlaces entre átomos fueran resortes lineales, no habría expansión. El calor se transmite a través de los sólidos de tres formas: por vibraciones térmicas, por el movimiento de electrones libres en metales y, si son transparentes, por radiación. La transmisión por vibraciones térmicas implica la propagación de ondas elásticas. Cuando se calienta un sólido, el calor entra en forma de paquetes de onda elásticas o fonones. Los fonones viajan a través del material y, como cualquier onda elástica, se mueven con la velocidad del sonido. Si es así, ¿por qué el calor no se difunde en la misma velocidad? Es porque los fonones viajan solo una corta distancia antes de ser dispersos por la más mínima irregularidad en la red de átomos a través de los cuales moverse, incluso por otros fonones. En promedio, viajan una distancia llamada sin camino libre, antes de rebotar en algo, y este camino es corto, típicamente menos de 0.01 micrómetros. En la foto se puede observar cómo las ondas elásticas contribuyen poco a la conductividad de metales puros como el cobre o el aluminio, porque el calor es transportado más rápidamente por los electrones libres. Ahora les hablaré del diseño para aprovechar las propiedades térmicas. Todos los materiales tienen un coeficiente de expansión térmica alfa, un calor específico y una conductividad térmica. Los gráficos de propiedades de materiales son particularmente útiles en elegir materiales para aplicaciones que los utilicen. Ciertas propiedades térmicas, sin embargo, se muestran solo por unos pocos materiales especiales. El comportamiento de memoria de forma es un ejemplo. No tiene sentido hacer gráficos para estos porque muy pocos materiales sostienen, pero aún son de interés de ingeniería. En la imagen coloqué un breve ejemplo de cómo es la memoria de forma, que al aplicársele una fuerza, en este caso para estirar el material, al soltar la fuerza o cesar de ejecutar la misma, el mismo vuelve a su forma original. La mayoría de las estructuras, pequeñas o grandes, están hechas de dos o más materiales que son sujetados, soldados o unidos de otro modo. Esto causa problemas cuando las temperaturas cambian. Las vías del tren se doblarán y combarán en condiciones excepcionalmente calientes. Las líneas aéreas de transmisión se coman por la misma razón, un problema para los trenes eléctricos de alta velocidad. Los cojinetes se atascan, las puertas se atascan. La distorsión térmica es un problema particular en equipos diseñados para mediciones o registros precisos, como que solía hacer máscaras para chips de computadora de alto rendimiento, causando pérdida de precisión cuando cambian las temperaturas. Todo eso se deriva de la expansión térmica diferencial, que, si se restringe, sujetado de una manera que evita que suceda, genera estrés térmico, como por ejemplo, muchas tecnologías involucran materiales de recubrimiento con una capa superficial delgada de un material diferente para impartir resistencia al desgaste o resistencia a la corrosión o oxidación. La expansión térmica se puede utilizar para detectar, es decir, medir la temperatura, y actuar para abrir o cerrar válvulas o circuitos eléctricos, por ejemplo. El desplazamiento térmico directo es pequeño, ayudaría a tener una forma de magnificar eso. En la imagen se puede representar lo que he mencionado: dos materiales elegidos deliberadamente para tener diferentes coeficientes de expansión, alfa 1 y alfa 2, se unen entre sí en forma de una tira bimaterial de espesor 2T, como se muestra en la figura A. Cuando la temperatura cambia, es decir, existe una variación de temperatura, uno se expande más que el otro, provocando que una tira para doblar. Los planos de espesor medio de cada tira, como se muestran punteados en la figura B, difieren en longitud. Una relación de aspecto grande produce un gran desplazamiento y uno que es lineal en temperatura. Hay un efecto más sutil de expansión que causa problemas incluso en un solo material. Vamos a suponer que una variación de temperatura enfría repentinamente un trozo de material al dejarlo caer caliente en un baño de agua fría, por poner un ejemplo, o calentado repentinamente por una variación de temperatura dejándolo caer frío en agua hirviendo.
La superficie casi de inmediato se ve obligada por la temperatura del baño y se contrae si se enfría o se expande si se calienta. El interior del material aún no se ha expandido, no ha habido tiempo para que el calor se difunda en él. Eso significa que hay un gradiente de temperatura y aunque el material tiene un solo coeficiente de expansión, existen diferentes deformaciones en diferentes lugares. Un intercambiador de calor transfiere calor de un fluido a otro mientras mantiene los fluidos físicamente separados. Se pueden encontrar en sistemas de calefacción central, plantas generadoras de energía y sistemas de enfriamiento de motores de automóviles y marinos. El calor es transferido de manera más eficiente si el material que separa los fluidos se mantiene delgado y si el área de superficie para la conducción de calor es grande. Una buena solución es un tubo bobina. Al menos uno de los fluidos está bajo presión, por lo que los tubos deben ser fuertes lo suficiente para soportarlo. Aquí hay un conflicto en el diseño. Las paredes más delgadas conducen el calor más rápido. Las paredes más gruesas son más fuertes. Por tanto, los mejores materiales son aquellos con los valores más altos del índice de lambda. Son los que se encuentran en la parte superior derecha de la gráfica lambda, conductividad térmica y esfuerzo, metales y ciertas cerámicas. Las cerámicas son frágiles y difíciles de moldear en tubos de paredes delgadas, dejando a los metales como la única opción viable. El gráfico muestra que los mejores son las aleaciones de cobre y aluminio. Ambos ofrecen buena resistencia a la corrosión, pero el aluminio gana donde el costo y el peso deben mantenerse bajos. En radiadores de automóviles, por ejemplo. Ya para concluir, estas propiedades se pueden mostrar como gráficos de propiedades del material. Los gráficos ilustran la gran variedad de propiedades y las formas en que se relacionan. Los conceptos claves son que la energía térmica es vibración de nivel atómico, que el aumento de la amplitud de esta vibración provoca expansión y que las vibraciones se propagan como fonones dando conducción. En metales, los electrones libres, es decir, los responsables de la conducción eléctrica, también transportan calor y lo hacen de forma más eficaz que los fonones, dándole a los metales su alta conductividad térmica. Muchísimas gracias.